Yo soy Félix Cortés Camarillo, usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. Difícil creer que en nuestro país existan investigaciones de hechos criminales usando métodos científicos. Decimos con escepticismo que eso pasa solamente en las películas gringas. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta es la premisa del nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor en todo el país el próximo año. Antes todos eran culpables desde el inicio de un proceso. Las autoridades tendrán que demostrar con pruebas contundentes ante un juez que quien está imputado de cometer un delito es responsable del mismo. Hoy más que nunca la ciencia y la tecnología estarán al servicio de la justicia en México. En esta nueva reforma del sistema de justicia penal, yo te diría que hoy la prueba científica va a ser crucial y va a ser la que va a definir toda la investigación delictiva. Si no hay una buena preservación del lugar de los hechos o de los hallazgos, si los policías como primeros respondientes no están capacitados ni cuentan con las herramientas para resguardar el lugar, las evidencias, la cadena de custodia, todos los juicios se van a caer. La investigación de cualquier hecho delictivo comenzará desde el momento en que llegan los elementos policíacos al lugar de los hechos y toman conocimiento del mismo, sin tener que esperar a que lleguen los agentes ministeriales y peritos forenses de las fiscalías o procuradurías. Ahora todos somos parte de la integración de una responsabilidad penal y el cauce final de la misma. Por eso, bajo ese sentido y bajo esa noción, los cuerpos policíacos están trabajando hoy como una parte fundamental y recalco mucho, somos quienes llega en primera instancia al tener la noticia de un evento o hecho criminal, es la primera parte que llega al lugar, quien toma conocimiento como acto de autoridad. Entonces es fundamental preservar los elementos, inclusive hay una parte en cuanto a los testimonios y la búsqueda y recabar algunos testigos. En este sentido iremos trabajando y la pretensión es mejorando. Tenemos ya capacitados a casi el 80% del personal. Este primer contacto con la escena del crimen deberá ser complementado con trabajos de laboratorio y gabinete a fin de confrontar la información recabada en el lugar con bases de datos, identificar huellas, sustancias y cualquier elemento que sea relevante. Nosotros desde el origen de la división científica se ha trabajado bajo el esquema del nuevo sistema penal a través de la capacitación, primero del reclutamiento del personal con el perfil idóneo. En la división científica todo el personal tiene un perfil profesional multidisciplinario por las diferentes especialidades que se requieren en la actuación: informáticos, forenses, criminalistas, biólogos, bioquímicos, etcétera, ingenieros, con una capacidad profesional y con capacidad de posgrado, que se refuerza a través de la capacitación para poderse enfrentar al nuevo reto que es el nuevo sistema penal. El reto es acreditar la culpabilidad de un presunto responsable de cualquier tipo de delito. Tenemos también, drones, aviones no tripulados que te hacen un mapeo del lugar de los hechos y una reconstrucción del lugar de la escena del crimen que antes te tardaba horas. Hoy, gracias a esta tecnología que te manda en tiempo real las imágenes, te lo vuelve en 3D y entonces los forenses tienen prácticamente en muy poco tiempo toda la información para continuar las investigaciones. Y no solamente eso, estamos hablando de nuevas tecnologías de identificación biométrica tipo DNA, que en un futuro muy cercano ya, en algunos estados está funcionando, son la reina de las pruebas, no solamente en juicios penales, sino también civiles. Entonces estamos, insisto, ante un nuevo paradigma.
Empresas en todo el mundo han desarrollado instrumentos capaces de potenciar las capacidades de los investigadores forenses. Tal es el caso de un georradar que permitirá la rápida ubicación de alguna fosa clandestina con profundidad de hasta 6 metros o un escáner en tercera dimensión, cuyo uso podría evitar la manipulación de una escena del crimen. Esto es un laser scanner, entonces lo que hace es te levanta todo lo que ve hasta 300 metros. Este modelo es 50,000 puntos por segundo, hay otros que es 1,000,000 de puntos por segundo. Tiene una cámara adentro, entonces hace un laser scan y después saca una foto. En verdad lo que tú ves es como una foto en 3D con puntos cada 2-3 milímetros. Puedes medir X, Y y Z, como del punto del pie de la mujer hasta la ventana para allá. Se mide, se hacen películas, se hacen ballistic analysis y croquis de 2D y de 3D. Esto se puede presentar en una corte. Estos equipos son diseñados específicamente para escenas del crimen. Exactamente, sí. Los diseñan en Suiza, como ellos tienen la tecnología más avanzada y más preciso de esto. Se fabrican allá y se venden por todo el mundo. Los tienen PGR y PGJ, usan estos. Se requiere de un software especial, obviamente, para poder interpretar todo. Exactamente. El software es del fabricante, de Leica, y es para empatarlo, para medir, para hacer la reconstrucción de accidentes y de escenas de crimen. Más o menos, ¿qué costo tiene un equipo de estas dimensiones? Estos modelos empiezan como en $80,000 hasta $150,000, $160,000. Depende de la velocidad, del software, de los accesorios, etcétera. Obviamente son muy útiles para ver aquello que se escapa al ojo humano. Exactamente, lo que hace esto es que te levanta todo y no se olvida medir algo o levantar algo, entonces te lo salva para todo el tiempo. Y se puede hacer exhibiciones y medidas después en la oficina, todo muy calmado. La investigación delictiva en México está entrando en una nueva etapa y requiere de nuevos profesionales para aprovechar las ventajas tecnológicas y científicas en beneficio de la seguridad y la justicia. Pero además se debe desarrollar tecnología hecha en México, por lo que ya se trabaja en ello. Hoy estamos promoviendo a través de nuestra máxima rector en Ciencia y Tecnología, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un fondo sectorial para la seguridad pública. Eso va a estimular que nuestras instituciones académicas realicen investigación científica para temas de seguridad pública. Entonces, estamos motivando, promoviendo que la ciencia y la tecnología se desarrolle en México, básicamente por dos grandes motivos, incentivos: independencia tecnológica y poder realizar los desarrollos o los dispositivos que más nos interesa a nosotros en seguridad pública. México tiene un déficit importante. Es apenas que la Universidad Nacional Autónoma de México inició el año pasado una licenciatura en Ciencias Forenses. Hoy hay alrededor de 60 alumnos apenas en formación. Entonces eso te habla de la necesidad que tenemos. El uso de dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, software y sus aplicaciones requieren que existan especialistas forenses. Es un tema que hoy en día muchos confunden o hablan acerca de ciberseguridad, pero que tiene que ver más con ciberdelincuencia. Todos estos delitos que están utilizando como medio el internet o las computadoras para su comisión, o cuando la información que está dentro de un teléfono celular o una computadora es el fin para poder llegar a cometer un delito. Hoy cualquier delincuente tiene un teléfono celular, una computadora donde guarda información, y que esa información puede llegar a ser utilizada para probar una conducta. Desde un caso de un suicidio o un homicidio, donde a lo mejor en el caso del homicidio se encuentran amenazas dentro de un teléfono celular y que pueden llegar a ser extraídos y presentados ante la autoridad, hasta casos que van desde robos a secretos industriales, propiedad intelectual o incluso la violación de un sistema de información. Todo esto implica un cambio de mentalidad en los encargados de administrar y procurar justicia y seguridad en el país. Y es que cualquier irregularidad durante el proceso puede dejar en libertad a presuntos responsables de un delito. De ahí que las corporaciones policíacas están preparando a sus elementos para que no existan errores.
Por ejemplo, si un elemento policíaco olvida leer sus derechos a una persona asegurada o contamina la escena del crimen, podría ser aprovechado a favor de los sospechosos de un delito. Iniciamos la capacitación sobre aquellos que realizan labores de campo, los que se encuentran en la calle, en el día a día, los que conocen la noticia criminal y originalmente llegan a atenderla, y es básico que preserven el lugar de los hechos, mantengan la legitimidad de la cadena de custodia, pero también, sobre todo, fundamentalmente, si se realizan las detenciones correspondientes, se utilicen las nuevas técnicas y procedimientos que además respetan los derechos humanos y garantizan la legalidad del actuar de la policía. Hay muchos elementos adicionales. Hoy hay un kit que se tiene que utilizar, se necesitan utilizar en algunos casos dependiendo del tipo de delito. Hoy recuerden que estamos iniciando bajo aquellos delitos de naturaleza culposa, pero posteriormente en algunos delitos la preservación, el uso de las armas, tendremos que usar guantes, servín. Habrá algunos elementos adicionales que se estarán utilizando y aplicando. Pero no solo policías, forenses, jueces, ministerios públicos, agentes de investigación y todos los que intervienen en un proceso penal tienen que cambiar su mentalidad o modificar sus actuaciones. Los medios de comunicación tendrán que hacer lo mismo y adecuarse a las nuevas reglas del juego. Es la primera vez que en México se encuentra reglamentado ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales la forma en la que deben de comportarse los medios de comunicación, los periodistas en las audiencias, por ejemplo, pero también cómo debemos de tratar a las personas que son acusadas de un delito cuando están justamente en un procedimiento acusatorio. No vas a tener imagen, no vas a tener el audio, no vas a tener la fotografía, incluso a diferencia de lo que pasa en el sistema gringo, no vas a tener a veces la posibilidad de dibujar, de tener al dibujante no caricaturista. ¿Por qué? Porque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo que es el capítulo de la disciplina de las audiencias, no transmisión por ningún medio de las imágenes o audio de esto, pero tampoco gráficas. Hay que tener en cuenta que sí, vamos a perder en términos de imagen, ¿no? A lo mejor, pero lo que se trata es de evitar los tribunales mediáticos, ¿no? El enjuiciamiento, la consigna o la sentencia social antes de la sentencia judicial. Esta será la nueva forma en que la justicia mexicana cambiará en serio y no como una serie de televisión. Ojalá, mi estimado Carlos, que eso sea algo más que buenos deseos. Dentro de un momento, la adopción de niños por parejas de homosexuales o de lesbianas, un tema que no escapa a la controversia. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. En el país hay muchas familias que son llevadas adelante por una madre soltera. Otro gran número de familias mexicanas son matrimonios mal avenidos, con violencia interfamiliar, maltratos y golpes. Hay otras familias que están formadas por personas del mismo sexo. Hace 3 años, Felipe y Jaime se convirtieron en los padres de Alejandra gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó las reformas al Código Civil en el Distrito Federal que permite a las parejas del mismo sexo adoptar hijos. Cuando Felipe me pidió que nos casáramos, la petición de matrimonio fue unida a pensar en adoptar a un hijo. Ahorita nada más estamos abiertos a la vida y a vivir con Alejandra intensamente lo que estamos viviendo. En México, muchos niños se encuentran en el abandono y expuestos a una serie de peligros al no contar con alguien que cuide de ellos. Y precisamente Alejandra, la hija de Jaime y Felipe, fue una niña abandonada por sus padres biológicos. La mayoría de los niños que son criados en el mundo son por heterosexuales y el 70% de las familias mexicanas sí tienen violencia intrafamiliar. Entonces, el parámetro es de prejuicio. Creo que yo le preguntaría a esa gente que dice que no, ¿cuántas familias de homosexuales con hijos conoce? ¿Cuántos niños dañados por homosexuales conoce? La Iglesia, sobre todo, habla en el caso de la adopción no del derecho de los papás,
sino del derecho de los niños. Diferentes estudios realizados en todo el mundo y publicados principalmente por la Asociación Psicológica de los Estados Unidos afirman que los niños adoptados por padres homosexuales tienen el mismo nivel de salud mental que cualquier otro menor que ha sido criado por una pareja heterosexual. Entonces ahí es importante explicar que la familia está constituida de diferentes maneras y que la diferencia no es mala. Entonces le vamos a explicar si tienes dos papás, tienes dos mamás, y además va a ser muy importante decirle, es probable que te encuentres con cierto rechazo. Nosotros pensamos siempre en la información, en la constante comunicación entre ella y nosotros. Alejandra sabe que tiene dos papás, sabe que viene de un lugar. Es una realidad que muchas personas consideran como lo ideal la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, esto no siempre garantiza el bienestar emocional de los hijos. La mayoría de la gente que habla mal de los homosexuales no nos conoce. Podemos ser buenos o malos padres, buenas o malas madres. No tiene nada que ver con la orientación, tiene que ver con nuestra educación, con nuestro entorno, con nuestra capacidad de crecer, con nuestra capacidad de dar, con nuestra generosidad. El gobierno tendría que implementar políticas en educación donde se hable no solo de un tipo de familia, por ejemplo en nuestro caso, sino de una diversidad familiar y de muchas formas de familia y del respeto a todas estas formas de familia. Legislar al respecto es muy importante. Las cuestiones éticas y religiosas influyen para que las parejas del mismo sexo, así como sus hijos, sean víctimas de discriminación. Por bien del menor y sobre todo de estas etapas, la Iglesia dice, es mejor un padre y una madre. Si hay otras opciones, la Iglesia dice siempre, vamos a lo mejor, a lo ejemplar, a lo excelente. Si bien la homosexualidad no es algo que se contagia o que se hereda, un modelo sí podría afectar en una forma fuerte a una persona que ha sido adoptada por una pareja homosexual. Antonio y Jorge son padres de Mateo, y desde el día de su nacimiento les fue entregado en adopción por su madre biológica, quien sufría violencia intrafamiliar, además de no contar con los recursos suficientes para mantener a otros 3 hermanos de Mateo. Ella nunca tuvo ningún prejuicio en darnos al niño en adopción como padres homosexuales. Por lo tanto, bueno, empezamos a hacer todo el procedimiento en el DIF y la Procuraduría del Distrito Federal. En ese momento en que adoptamos al niño, yo de plano me salgo de trabajar, me doy mi año sabático y solamente me dediqué de tiempo completo, día, mañana, tarde, noche y madrugadas, a mi hijo. De acuerdo con datos de la última encuesta nacional sobre discriminación, el 70% de la población está en contra de este tipo de adopciones. Sin embargo, hay quienes lo aprueban. No lo veo malo porque los niños pequeños que no tienen papás tienen derecho a ser felices. Si las personas se aman y en realidad quieren, pues, procrear, ¿no? Pero educar y llevarlo por un buen camino, pues yo lo veo de muy buena forma. Yo lo respeto, pero pues no sé qué vayan a pensar los hijos que tengan. No tiene nada de malo que adopten así que sean del mismo sexo. Pero entre dos hombres pues no, porque pues ellos son más no sé, como más rudos, más que no saben tratar a un niño pequeño. Al rato el niño o niña va a ser igual que ellos, ¿sí? Yo creo que no afecta en nada, yo creo que está bien, o sea, no hay. Hemos sido muy injustos con los gays en muchos sentidos. Las parejas homosexuales que deciden adoptar tienen que cumplir con una serie de requisitos que establece la ley, entre los que se encuentran ser mayor de 25 años de edad, estar en pleno uso de sus derechos civiles, tener buena conducta, contar con medios económicos suficientes para mantener y educar al menor que van a adoptar. Al mismo tiempo, se verifica que los futuros padres se encuentren en buenas condiciones de salud física y emocional, que no tengan adicciones y que cuenten con principios muy sólidos. Y bueno, pasamos los exámenes psicológicos, ¿no? Que son complicados, son muy exhaustivos. Sí, fue un trámite que sí es riguroso, son muy rigurosos. Creo que además hacen muy bien, ¿no? Porque te van a entregar a un ser humano. Cualquier persona que vaya a ser papá debería de pasar por esas pruebas.
El Distrito Federal y el Estado de Coahuila son las únicas entidades del país donde las parejas del mismo sexo pueden adoptar hijos. Algunos países donde también es legal la adopción homoparental son España, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Argentina, Brasil, Canadá y en 30 estados de la Unión Americana. Alejandra tiene todos los derechos, sí, como hija nuestra, y Jaime los adquirió a partir de septiembre del año pasado, después de que yo interpuse una demanda por discriminación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, porque mi sindicato, que en este caso es quien nos da la seguridad social, no me permitía que yo metiera a Jaime como mi beneficiario. Por eso yo soy activista, por eso ando todo el tiempo en foros, en congresos, cabildeando políticamente ahí en la Cámara o en el Senado, para ir avanzando en temas que tienen que ver con derechos. De acuerdo con los especialistas, la capacidad de educar a un hijo definitivamente no está determinada por la preferencia sexual de los padres. Alejandra se da cuenta que sus compañeros tienen una mamá y un papá, pero también tiene una compañera que solo tiene a la mamá y también tiene un compañerito que lo cría la abuela. Entonces, ella está creciendo en la diversidad familiar. El hecho de luchar por algo en lo que creo, en lo que amo además, que es mi esposo y a mi hijo, pues eso me ayuda a salir adelante. Y a lo que le apuesto es a que los niños y las niñas que vienen en el futuro, que ya andan por ahí por nacer, pues que tengan un país donde se les quiera, se les ame, se les respete, independientemente de cómo estén construidas sus familias. Informó Gloria Contreras. Este fue un reportaje de Gloria Contreras. Esos son los hechos. La opinión la pone usted. Hasta aquí llegamos esta semana en Bucareli 1, la dirección correcta. Recuerde que tiene usted una cita conmigo el próximo sábado a las 8 de la noche. Misma hora, mismo canal. Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.